¿Qué tal, amigos aficionados? Bienvenidos a esta tercera fase de la recuperación, restauración, reparación, como tú le quieras llamar, de este jardín. Vas a aprender mucho, quédate. Antes que nada, amigos aficionados, muchas gracias por suscribirse, por sus comentarios, preguntas, aportaciones, visita, por ver cada video. De verdad, muchas gracias. Si es la primera vez que nos visitas, aquí te dejo una lista de reproducción con el proyecto completo en estas 4 fases para que lo revises el paso a paso y qué fertilizantes orgánicos, inorgánicos, mezclas pues hemos aplicado. Ahora vamos a revisar cómo va este jardín, cómo va su avance y bien importante lo que te voy a decir. El crecimiento, el desarrollo, la reparación, restauración de cualquier césped, cualquier tipo, también se determina por la temperatura ambiente y la temperatura del suelo. Este jardín se está restaurando en un rango de temperatura entre los 4 y los 22 grados centígrados. Las noches son muy frías y para este pasto de temporada cálida, que es el Kikuyo, al igual que pasaría con el Bermuda, San Agustín o Cuernavaca, su restauración, desarrollo, crecimiento es muy lento. A diferencia que si hubiera sido en primavera-verano, donde la temperatura iría de entre unos 15 a unos 35 grados centígrados, su recuperación hubiera sido mucho más rápida, además de la existencia de lluvias. Con esto quiero decirte que en tu región tú personalices una restauración como esta. Hace frío, hace calor, hay lluvias, qué tipo de pasto tienes, y con ello tú vas a saber a qué velocidad se va a restaurar, para que no te extrañes si se va muy lento o te emociones si va su recuperación muy rápida. ¿Y qué es esto? Según los expertos, es la siguiente generación de superfertilizantes orgánicos para la agricultura. Y como es costumbre en el canal Restaurando tu Pasto, pues vamos a probarlo también en nuestro césped. No lo dejaremos fuera en el cuidado, mantenimiento, restauración de nuestros pastos. Así que lo hemos probado ahora también en este jardín. Su nombre es micorrizas. Así como lo has visto y escuchado en algunos otros videos del canal, le he puesto énfasis también a la salud de las raíces de nuestro césped o el pasto. Estas raíces habitan en un ecosistema rico en microorganismos, micronutrientes, agua, oxígeno y en sí materia orgánica. Dentro de los microorganismos hay hongos, digamos buenos y malos. Los hongos malos enferman a la planta, los hongos buenos benefician a la planta. Entonces, ¿qué son las micorrizas? Son las asociaciones simbióticas entre los hongos y las raíces de las plantas. Es decir, ambas partes se benefician, lo que le da una u otra. Y en concreto, número 1, mejora la condición del suelo, brindando aireación y porosidad. Favorece la retención del agua, aumenta el poder de asimilación de todos los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio y demás micronutrientes. Pecado hubiera sido no incluir este tipo de fertilizante en nuestro césped. Y lo que es mejor es que es accesible en cualquiera de sus países, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, no se diga aquí en México, en Mercado Libre lo puedes encontrar, hay de varias marcas y yo te recomiendo que sea granulado. Hay la versión en polvo, la granulada es más práctica de echarla al jardín, pero la que sea funciona muy bien. Y estas micorrizas ya llevo algunos meses usándolas en varias restauraciones de césped y el resultado de verdad ha sido fantástico. Yo te la recomiendo muchísimo. Ahora bien, además de las micorrizas, ¿qué más aplicamos en esta tercera fase? Volvimos a aplicar un refuerzo de este biofertilizante siempre verde que aporta ácidos húmicos, fúlbicos, micronutrientes. Este podría ser un sustituto de la leonardita, por ejemplo. Agregamos también algas marinas que ayuda al crecimiento de las raíces también y a darle pues también resistencia ante climas adversos, falta de agua, etc. Y por último también un mejorador de suelos para mejorar las condiciones en sí de la materia orgánica. Si por alguna razón solo tienes acceso a las micorrizas
y a los fertilizantes y químicos granulados, date por bien servido. Un bien grande le estarás haciendo a tu pasto. En la descripción está el plan de riego que ya hemos platicado anteriormente, y en 30 días sería la cuarta fase para la restauración de este jardín. No te pierdas el siguiente video. Gracias, aficionados.